Hijo mío, no menosprecies la instrucción de tu padre ni la dirección de tu madre. Proverbios capítulo 1. Queridos amigos y hermanos, qué alegría una vez más encontrarnos con ustedes en línea con Jesús, con el Jesús, el Cristo. Les saludamos desde la familia, desde la comunidad Generación Cristo, a todos los que en cualquier lugar del mundo nos puedan ver, nos puedan escuchar. Queremos decirle que somos un grupo de soñadores que nos hemos enamorado del mensaje de Cristo, del Evangelio del comportamiento. Sabemos que es un gran desafío porque cada uno de nosotros tiene el más grande de los retos y desafíos personales y es conquistarse a sí mismo, su mundo interior. Sin embargo, en estos días hemos tenido historias reales de personas que nos han llamado a contarnos que sus vidas han sido transformadas de una manera tan poderosa que su mismo entorno ha podido evidenciarlo y además disfrutarlo. El modelo de Cristo no consiste en una información mental, en algo en el que yo aprendo y sé teorías y sé versos, sino que tiene un mensaje que debe afectar nuestra conducta, nuestro comportamiento y nuestro ser. Es la mejor forma en que nosotros podemos evangelizar en un mundo que ya está evangelizado, porque este mundo ya está. Donde no hay un canal de televisión, donde no hay una emisora, donde no hay una iglesia, por todos los lados vamos a encontrar, y más en América Latina, en Latinoamérica, que el cristianismo pulula por todos, de todos los sabores, colores, ideologías, pero necesitamos que haya algo que encarne eso que estamos viviendo. Entonces les invitamos a todos los que se quieran acercar, preguntar, sumar, porque estamos en una campaña de expansión de este mensaje maravilloso. Sencillo y simple, si lo que queremos es colocar nuestras vidas como un modelo de vida, que ya es un gran desafío. Para esto que estamos utilizando, la metodología que Dios dejó. Inicialmente teníamos el término más común de Torá, que es lo que significa manual de instrucciones o libro de instrucción, lo que significa Torá, que son los primeros 5 libros, que es como la historia, la génesis y el manual de convivencia y de normas morales, sanitarias, donde se dan los mandamientos, todo lo que corresponde a los primeros 5 libros de la Biblia, que Dios los instauró como mandamientos, estatutos y preceptos, leyes, para que la humanidad aprendiera a vivir, a convivir. La mayoría de los habitantes del planeta se rigen por ese código que fue dado en Sinaí. Que hay algunas conversaciones o imprecisiones, les quiero decir que casi todo el planeta ostenta alguno de esos mandamientos, de ese código, de ese decálogo que se dio en el monte Sinaí. Tenemos un manual de instrucciones que sigue sobreviviendo a todo lo que se le ha colocado, a toda la cultura, y que sirve para regir y para instruir la vida del ser humano. No es un libro de religión. No, no es un libro de religión. Es un libro, es un manual práctico para aprender a vivir en este mundo. Pero de paso, Dios le dio algunos aditamentos, como los mandamientos, para que se convirtiera en una metodología que nos permitiera ayudarnos a lograr lo que nosotros queremos para vivir socialmente. La historia bíblica data de casi 6.000 años. La historia bíblica data desde el capítulo 1 de Génesis, desde el verso 2, porque el verso 1 es un espacio que da cabida a millones de años, lo que sea, que es el que está en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2, la tierra estaba desordenada y vacía. Entre esos dos versículos hay una brecha que da espacio a muchas eras, que es incomprensible, pero la historia bíblica se desprende desde el verso 2 del capítulo 1 de Génesis, cuando empieza este nuevo ciclo histórico.
Y desde ahí nosotros encontramos la historia de hombres, cómo empezaron, cómo el hombre toma decisiones, los fracasos, las derrotas, las muertes, el caos, la sociedad, la inclinación del hombre a hacer lo malo. El hombre solo tiene un reto muy grande cuando ustedes leen la conversación que Dios sostiene con Caín. Él le dice, las oportunidades de hacer el mal siempre van a estar como una fiera para devorarte, para atraparte. Quizás es ahí donde el apóstol Pedro toma que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Dios le dice a Caín muy sabiamente, pero tú, tú puedes ser el amo de esas decisiones y acciones. Tú puedes dominarlo. Y si tú haces lo correcto, recibirás la recompensa correcta. Libro de Causa y Efecto y Productividad, capítulo 4 del libro de Génesis. Dios dando instrucciones a alguien que se deprimió y que no tuvo la capacidad de trascender sus sentimientos. Sus sentimientos lo atraparon, lo llevaron al caos total. Empezó a decir, Dios no me quiere, a mí no me escuchan, a mi hermano sí les reciben las ofrendas, a este le va mejor. Empezó a tener se contó una película, unas conversaciones y lo secuestraron y terminó quitándole la vida a su hermano. Ese manual sigue vigente hoy más que nunca desde que se manifiesta Cristo, porque ya sabemos que en lo que se conoce como Antiguo Testamento, no, término no muy apetecido por los judíos y que hace parte de una estrategia, pues ahí tenemos cosas que siempre nos van a costar trabajo digerirlas, pero nos vamos a enfocar en este mensaje de Cristo, que es un mensaje maravilloso. Tenemos a un expositor, un embajador de Cristo llamado el apóstol Pablo, alguien que nos dejó casuística de vida, nos dejó hechos reales de cómo vivir, cómo su propia vida fue un ejemplo de lo que significa servirle a Dios con una entrega absoluta, incondicional. Él es, después de haber tenido todos los pergaminos que cualquier persona de turno quisiera ambicionar en la sociedad, que era ser ciudadano romano, manejar varios idiomas, estar metido en la élite, ser un experto, él termina diciendo, todo eso lo tengo por pérdida, por basura. Es una forma de extrapolarlo, son formas que los hebreos colocan. No es que no lo valorara, sino que cuando se trataba de priorizar, es decir, de establecer dónde es que está tu tesoro, Pablo dijo, me quedo con esto. Así que él es aquel hombre que nos deja 13 cartas que dentro de eso tiene una sabiduría muy profunda para vivir. Así que hoy vamos a repasar cómo este libro tiene unas enseñanzas tan poderosas para la vida. No es solamente no son actividades de culto, son, son enseñanzas para que esta sociedad aprenda a vivir. Y hoy nos vamos a referir a cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen padre, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen jefe, cómo ser un buen empleado, cómo ser un buen ciudadano. Todo eso está escrito en el manual de instrucciones para la vida. Toda esta metodología está aquí. Claro, a todos nos dijeron y seguramente abusamos de esa palabra. A nosotros no nos enseñaron a ser esposos. A nosotros no nos enseñaron a ser padres. Quizás es verdad, pero no es que no tuviéramos el método. Quizás no llegó en el momento preciso o no lo teníamos acá. Vamos a hablar de los padres inicialmente. ¿Por qué los padres? Porque yo fui hijo y yo tuve padres. Y esos padres forjaron parte de mi personalidad y de mi identidad. Y parte de mi personalidad y mi identidad, yo se las pasé a mis hijos. Mis hijos van a vivir de acuerdo, en las épocas de abundancia, ellos van a vivir como ellos quieran. Pero cuando llegue la crisis y ellos tengan que determinar y decidir ante circunstancias adversas o deliberantes, ellos no van a acudir a cómo quieren vivir, ellos van a acudir a lo que tengan, las raíces que tengan. Es ahí donde ellos van a aprovechar lo que quizás en el momento no se percibió, porque ¿quién de nosotros cuando era joven le gustaba que le dijeran qué es lo que tiene que hacer? Nadie.
Todos nosotros tomamos nuestras decisiones de jóvenes, a algunos se nos fue la mano, otros, seguramente si contamos aquí todos, nos daría un poco de vergüenza todas las locuras que hicimos de jóvenes, ¿verdad? Pero nosotros como padres tenemos una responsabilidad muy grande y tiene que ver con la comunicación. Cuando leemos Efesios 6:4, hay una expresión que me dice, padres, no exasperen a sus hijos, más bien críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¡Wow! No sin antes recordar aquel texto muy reconocido por el mundo cristiano en que debemos colocar las bases. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Pero en estos días que tuvimos la oportunidad de hacer una experiencia con un programa para niños, los papás quieren que un método externo les arregle los niños, pero los niños son un reflejo de lo que realmente son los padres. No se puede, no se puede procurar arreglar algo cuando ese alguien que arregla está en ponerle un remiendo nuevo a un paño roto, un papá tratando de enseñarle a un hijo algo que él no es, algo que él no vive. Enseñarle al hijo inteligencia emocional, hablar bien, cuando nosotros mismos no lo sabemos hacer, ¿verdad? Entonces, esta palabra es increíble porque aquí es donde se están tejiendo los futuros, los soñadores, los líderes, los servidores, en los hogares es donde se empieza. Así que esta palabra, exasperar, significa el método tradicional de la comunicación cantaletosa, sin un sentido, sin sabiduría. Incluso hay una versión que dice que los chicos se pueden hacer pusilánimes por esto. Entonces, aquí hay una instrucción para los padres, para nosotros, que no es tan fácil porque perdemos los estribos, porque a veces hay cosas que nos dan miedo y no las sabemos manejar y no sabemos cómo exteriorizarlas, pero sí tenemos un manual de instrucciones que no nos lo enseñaron en su momento. Qué lástima. Por eso al inicio, cuando aperturamos este devocional, dice, instruye, pero tú estás instruido primero para saber tú controlarte, porque él no va a aprender lo que tú le digas. Él va a aprender lo que tú haces, él va a aprender más de lo que tú haces, que es donde quedó el eslabón perdido. Porque yo realmente enseño es con la coherencia en mi casa, porque las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Pero aquí ustedes se dan cuenta de lo poderoso de este manual. Padres, aprendan a comunicar con sabiduría. Críen a sus hijos con disciplina. Que la casa no sea un infierno de la cantaleta. Hay que saber a refrenar eso y hay que saber hacerlo. Poner cosas claras que de pronto donde fallamos la mayoría y ser muy laxos puede ser un desafío a corregir. Ahora, cuando leemos sobre el padre, la responsabilidad que tenemos los padres de ser ese sacerdote, de ser esa columna vertebral, de ser ese ejemplo, de ser ese modelo, de ese sacerdote de casa. Casi siempre en los hogares cristianos la mujer es como la más consagrada, la que más empuja, la que más, no siempre, pero en mi experiencia que llevo tantos años en esto, asistiendo a comunidades, casi ya 33 años, me he dado cuenta que es así, pero necesitamos hombres, líderes, sacerdotes de casa, que sean modelos, que seamos modelos, que podamos generar la directriz de vida, aun en cuando en el momento no lo copien, pero llegará el momento en que eso será lo único que les quedará para tomar decisiones. A la madre se le dice, abre la boca con sabiduría. En su lengua hay bondad y consejo. ¡Wow! Esa es la gran responsabilidad también de las madres, ¿verdad? No vamos a profundizar porque lo que estamos hablando es que todos los que escuchan esta información, la ven, se den cuenta que sí tenemos cómo formar una sociedad en todos aquellos que somos los involucrados, que somos las familias, los padres, los hijos, los esposos, que es el núcleo familiar, la célula más importante de la sociedad. ¿Qué le dice a los hijos? Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Escuchen, en el Señor, porque esto es justo. Esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Dios quería asegurarse de esto. Curiosamente, hay dos principios que tienen bendición implícita. Es el ayudar al necesitado y que el hijo respete a su padre.
Esos son mandamientos con promesa. Así lo dice la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios quería asegurarse la continuidad de las familias, de que cuando estuvieran ancianos los padres, los hijos tuvieran en cuenta esa dignidad, esa altura y ese respeto. Hoy, lastimosamente, algún día les daré un conversatorio que se me ha venido ocurriendo sobre lo que significa el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El temor del Señor se perdió. El temor del Señor es el respeto del padre hacia el hijo. El temor del Señor es el respeto del alumno con el profesor. Eso se perdió esa estructura donde habían reglas, donde sin reglas una sociedad se vuelve una anarquía. Se vuelve una anarquía y es terrible y desafortunadamente para allá va. Entonces aquí también hay instrucciones para los hijos. Ser un buen esposo. Maridos, amen a sus esposas. Wow, así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Maridos, amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. Miren esto tan increíble. Y me estaba preguntando, ¿por qué ásperos? Porque la mayoría de las mujeres seguramente vivieron episodios de violencia con su padre, con la figura masculina. Y cada vez que un esposo es áspero en su casa con su esposa, le recuerda, le resucita y le revive todas esas malas experiencias. Y eso se vuelve un desgaste emocional en el día a día y la persona queda en una actitud de defensa y de ataque. Se nos recomienda que vivamos con inteligencia y sabiduría, ¿cómo les parece? Pedro, el apóstol, dice en el capítulo 3, vivan con ellas con inteligencia, tratándolas como a vasos más frágiles. Es decir, la mujer tiene esa posición y hay una invitación a que nosotros sepamos hacer eso, ¿verdad? Esa es la parte que nos corresponde. Hay versos, algunos versos que esta sociedad les parece que son muy crudos. Puede no tener la traducción correcta, la fuerza del mensaje cuando dice en Efesios que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El versículo debería explicarse cuando todos están sujetos al Señor, porque qué mujer que su esposo la trata como una reina no estaría a la altura de tratarlo a él como un rey. No es un texto de sometimiento, no es un texto de que la mujer tiene que estar como una esclava al lado del hombre. No es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que una esposa que descubre a un esposo que está dispuesto a morir por ella como Cristo por la iglesia, tiene la capacidad de entender esto y de vivir en ese equilibrio. Pero no tiene ningún vestigio de que la mujer es menos o que debe estar como por debajo o subordinada a las injusticias. No, esto es cuando se maneja en una figura donde ambos están sujetos al Señor. Cuando se habla de la mujer tiene un papel muy importante, queridas amigas y hermanas. Dice, la mujer sabia edifica su casa, pero con sus propias manos la insensata la derriba. ¿Qué quiere decir esto? La esposa, mamá, amiga, tiene que ser muy sabia. ¿Por qué? Porque las palabras, las rencillas, la mamá que puede decir al esposo, mire, su hijo hizo, usted no le dice nada. Esto es una sabiduría pura. Se necesita una artesanía, se necesita mucha cordura. Cordura es una palabra que siempre me ha encantado porque significa, viene de cardio, sopesar con el corazón qué puede suceder y lastimosamente yo sí que me doy cuenta cuando no tengo cordura y después sí que lo lamento. Espero seguir cada día teniendo más dominio propio. En Efesios 3 hay una frase increíble que me encanta. Dice, en cuanto ustedes cada uno ame a su esposa como a sí mismo. Desde la estructura psicológica, la mujer necesita ser amada. Ella necesita amparo y seguridad, ¿verdad? Y ella se siente amada con detalles, con actitudes y comportamientos, con la forma en que se le habla. Pero algo que me parece extraordinario es lo que le dice a la esposa. Y la esposa respete a su marido. Una esposa amada se siente respetada y un esposo respetado se siente amado. En un curso que tomé una vez, el expositor decía, uno de los grandes desafíos que enfrentan las mujeres es la tendencia a tratar al esposo como si fuera un hijo. Lo mandé, hizo aquello. Y este señor decía, ¿y qué hijo se quiere acostar con su mamá?
Entonces, al hombre le da una responsabilidad y a la mujer le da otra. Una mujer debe aprender a edificar a su marido en público, a su esposo si lo tiene. Si se equivoca, debe esperar con sabiduría a poderle decir en su momento, porque un hombre que no es respetado en su casa es un hombre que tiene su autoestima y su valía personal por debajo. Y es, es tremendo lo que esto suele causar en las relaciones en el día a día. Y en el caso de ella, se van alejando, él se va enconchando y después con el tiempo sucede que ya no van a estar. Hablando un poco, este manual me parece fascinante, de verdad que cuando pienso en todo esto digo, Dios mío, ¿por qué sacamos este manual de las escuelas? Proverbios 24 dice, un buen hogar se construye con sabiduría y se basa en la inteligencia. El conocimiento llena las habitaciones de bienes valiosos y agradables. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! Ya tendremos la oportunidad seguramente de tener algunos espacios también para las escuelas de padres. Ser un buen jefe. Lastimosamente, cuando leemos a Pablo recomendándoles cómo hacerlo, pues existían, eran los amos. Este texto bíblico sí que ha causado resentidos, problemas e interpretaciones. Por eso les decía que a nosotros nos toca edificar en esta época, porque en esta época las cosas cambiaron. Así que jefes, líderes y empresarios traten con justicia y equidad a sus empleados, sabiendo que ustedes también tienen un jefe en el cielo. Qué maravilloso es esto, ¿verdad? No importa que yo sea el que tiene el control, no sea el que yo tenga el liderazgo, que tenga la bendición. Cada persona que trabaje con nosotros debe ser tratada con la misma dignidad como la de un hermano. Colosenses 3:22 dice, ustedes empleados, que me parece fascinante, obedezcan en todas las indicaciones. Todo, no solo cuando los estén mirando, como si quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven es a Cristo y no a un ser humano. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! Y para concluir, dice, todos deben respetar las autoridades públicas, hablando de los ciudadanos, ¿verdad? Es decir, que nosotros debemos ser modelo en que nos regimos y ceñimos a un modelo como buenos ciudadanos con aquellas obligaciones que corresponden a una nación. No necesariamente siempre fue así, como en el caso de Cristo o de Jerusalén cuando fue sometida por Roma en los impuestos. Siempre vamos a vivir en una nación. Lo que este tema nos quiere decir es que nosotros, como hijos de Dios, debemos procurarnos por estar dentro de la legalidad y de los procesos que son los códigos de conducta sobre los cuales se rigen las sociedades, para que nosotros no seamos obstáculo de desacrédito o de que estamos perdidos aunque somos cristianos. Este sí que es un desafío muy grande porque luchamos con una sociedad en la que tiene muchas cosas que son injustas en el día a día. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, acabamos de hacer un mini tour para que ustedes vean lo grandioso. Bueno, yo ya lo vi, para que lo veamos juntos, como siempre hemos tenido en este manual de instrucciones un método, un sistema, unas instrucciones precisas para vivir de la manera correcta para que cosechemos buenos resultados. Familias donde Cristo reina, como dice un verso, la santidad conviene a la casa. O sea, mis hijos nunca me han visto borracho. Mis hijos nunca me han visto, como diría alguien, mal parqueado. Mis hijos nunca me han visto golpeando a mi esposa. Mis hijos nunca me han visto siendo irresponsable. ¿Dónde debemos nosotros vivir esto? Acá, en casa. Mi esposa nunca me ha visto mal parqueado. Mi esposa puede dar testimonio de lo que yo hago. Ese es el mensaje que tenemos que predicar hoy. Y de misma manera la esposa, mis hijos, tal cosa. Y los hijos, mis papás saben que yo, si nosotros
en este nivel de conciencia todos empezamos a vivir como Cristo nos enseñó, porque ¿qué hacemos yendo al culto cada 8 días o conectados cada 8 días si todavía seguimos en la misma? Vamos en un desafío muy grande hoy social y culturalmente con esta transición de lo que hoy en día es el cristianismo. La libertad es muy peligrosa. Hay una frase que he estado tratando de acuñar y que dice que cada ser humano debe tener la responsabilidad de poseer lo que necesita para este mundo, sin permitir que eso lo posea. Una frase que he venido acuñando, se la he compartido a mi esposa. Porque si no, entonces la persona se va al otro lado, no trabaja, no ambiciona, no es responsable, no sueña, entonces se va al otro lado. Entonces cada persona debe ser responsable de poseer aquellas cosas que necesita para llevar una vida plena, sin permitir que eso lo posea, que eso se le vuelva su prioridad. Queridos líderes, me da mucho gusto compartir este tipo de conocimiento con ustedes, que siempre ha estado ahí. Lo único que estamos haciendo es poniéndolo al aire de una manera práctica. La paz del Señor.